Apuesto que has intentado saltar más alto en Rocket League, pero no lo consigues. Te la pasas entrenando 30 horas diarias y juegas miles de torneos, pero al final no consigues saltar más alto. Pues no te preocupes, que hoy en este video te voy a revelar el mejor truco para saltar más alto en este juego. Para saltar más alto no es nada de que tú estés más de 15 horas jugando o algo así, no. Para saltar más alto es más que nada una configuración o por otro lado la técnica de cómo tú apliques este doble salto. Muy bien, antes de que llegue un freestyle y nos arruine todo este partido, un freestyler por ahí, vamos a empezar con la técnica de cómo podemos hacer el salto más alto. Primero, para saltar conocemos que se usa la X. Pues para saltar más alto es simplemente hacer un doble clic a la X, sin más. Así puedes saltar tú más alto. Pero no es lo mismo saltar en estático, hacer el doble salto, a que tú vayas a saltar cuando estés en movimiento. No es nada igual. Mira, los errores más típicos que cometen los jugadores al iniciar a hacer estas técnicas, que vaya, ya son muy pocos los que cometen esto, pero sí que hay algunos que no lo han hecho y que también se les complica, inclusive para hacer los vuelos así en plan ir por una pelota alta, quizás hacer un freestyle o hacer cualquier otro movimiento. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes en movimiento, intentas hacer el doble salto, pero tienes apuntando el joystick del lado donde mueves tú las llantas. Pues en ese joystick donde tú diriges en plan la dirección del coche, no de la cámara sino del coche, entonces ahí es cuando se dificulta la cosa y en vez de hacer un salto así, acabas haciendo un salto hacia un lado o hacia el frente. Así que como paso número 1, ¿qué configuración es buena usar para hacer un doble salto más alto? En sí, aquí no hay configuración estándar o algo predeterminado para todo, simplemente es la configuración que tú ya tengas. Si saltas en la X, adelante. Si eres de teclado, ratón o lo que sea, en lo que tú saltes ya está bien. Si quieres acomodártelo en otro botón, por ejemplo, al venir aquí a las configuraciones y en controles, si quieres cambiártelo, por ejemplo, al saltar en el L1 o al saltar en la X, en lo que tú quieras, da igual. Simplemente saltas igual de rápido. Ahora, como punto número 2, ¿cómo podemos evitar estos errores que se cometen comúnmente al hacer el doble salto? Bien, ya te he explicado que para hacer el doble salto simplemente basta con hacer doble clic a la X y ya lo haces. Pero para evitarte el típico error de que saltas y haces así, simplemente cuando tú vayas a hacer el doble salto en la doble X, dejes suelto el joystick izquierdo, el joystick con el que mueves las llantas, el que mueves la dirección del carro, simplemente déjalo libre, no lo toques. Cuando tú vas a hacer el doble salto, hazlo sin tener el dedo en ese joystick, porque así tú ya puedes estar acostumbrado a que, ok, ya has practicado hacer este salto, ya lo has hecho muchas veces en todos los partidos, pero siempre, y esto a mí también me ha pasado, que simplemente tú estás queriendo salvar una bola, pero de los nervios o por lo que sea, tienes tú, pues por obvias razones, el dedo todo en los joysticks y en todos los botones, ¿no? Que tú vayas a estar ocupando, pero al tú hacer ese doble salto, acabas haciendo uno hacia atrás o hacia adelante, y bueno, acaba haciendo gol y todos acaban saliendo la partida y quedas tú como un tonto. Ah, que por cierto, si quieres aprender a hacer otro tipo de trucos, tips y todo eso para mejorar en Rocket League y hacer freestyles o quizá jugar más rápido o todos los complementos que son para mejorar, mírate esta serie que te dejo aquí arriba en la tarjeta, dale click y puedes ver esa serie para mejorar en Rocket League, que te va a ayudar seguro. Y ahora, antes, pro tip, un tip que te va a servir bastante a la hora de hacer los vuelos, para que tú cuando vayas a hacer el salto más alto puedas aplicarlo con un vuelo y así pues acabes agarrando la bola más fácil. Puedas hacer un gol aéreo, una cosita de estas que queda bastante bien en cualquier partido. Y es que cuando tú vayas a hacer el doble salto, que vengas aquí y viene la bola a dirección en la que tú quieras, puedes, por ejemplo, la bola hacia esa dirección, a donde está ese robot volando, pues a esa dirección, pues entonces tú aplicas el doble salto y justo cuando ya estás en el aire tienes que tener cuidado. Ojo aquí, en este truco tienes que tener cuidado de no cometer este truco con la palanca antes, porque si lo cometes antes vas a hacer esto. Así que ojo aquí, ojo, suéltate un ojo y déjalo aquí en la pantalla. O mejor, suscríbete ahí con el ojo si eso te está ayudando. Venga ahí, suscríbete, aquí abajo el botoncito rojo, clic y activa la campanita.
Pues entonces cuando la bola pues venga por esa dirección tienes que hacer el doble salto, y justo cuando ya estés haciendo el segundo, que estés en el aire, ya después del segundo levantas el auto, levantas el morro del auto y empiezas a usar el turbo, pero de una manera más rápida. Obviamente al principio puede ser que no te salga, que a lo mejor acabes haciendo una voltereta hacia atrás, cualquier cosa de estas, pero no te preocupes, es normal, simplemente practícalo. Y esto como pro tip, al hacer el doble salto te va a servir bastante para los vuelos, para llegar más rápido a cualquier bolita y tal, y así puedes gastar inclusive menos turbo. Y ahora, para finalizar, voy a decirte por qué muchos jugadores suben de rango más alto y más rápido que tú en más poco tiempo y tú te quedas estancado. ¿Quieres saber cómo se hace eso? ¿Quieres saber cómo puedes subir tú más rápido de rangos y de nivel? A este truco lo he llamado el Progreso League. Este truco viene bastante bien para mejorar y así aumentar tus habilidades, pero te lo voy a contar en el siguiente video. Por aquí ya no lo puedo contar, aquí ya se me acabó el tiempo. Al siguiente video va a ser así que, ¿qué tienes que hacer? Pues te suscribes, dale click al canal y suscríbete si quieres enterarte de ese video, para que sepas cuando lo saco. Activa la campanita y click suscrito ya. Y ahora mírate esta serie para mejorar en Rocket League. ¿Qué te interesa? Que, o sea, quieres ser un pro, o si no, mírate el siguiente video, este de aquí, que también te va a gustar.